Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Verdad o Mentira. Anda que no tenía yo ganas de hacer un programa con el jefe provincial de tráfico. Se lo digo de verdad, ¿eh? Y además se ha reunido aquí a buenos amigos que tienen un montón de experiencias, un montón de preguntas que realizar a nuestro nuevo, lleva ya tiempo, 2 años, pero yo la primera oportunidad que tengo en televisión de entrevistarse. José Miguel Tolosa, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo espero que en estos próximos 60 minutos nos disipes un montón de dudas que tenemos. Bueno, lo intentaremos. Es mi intención. No va a ser una entrevista de baño y masaje, pero bueno, tengo buenos amigos que tú les conoces y que entre todos intentaremos, y además vamos a ilustrar con algunos vídeos que ha realizado la DGT y alguno que hemos cogido de Facebook, pues bueno, para ilustrar esta tertulia. Nos acompaña Álvaro Machín, querido compañero. Hola, muy buenas. Hemos coincidido en tantas cosas, ¿verdad? En muchas. Pero bueno, la vida evoluciona y ahora nuevamente nos volvemos a encontrar. Eso es que ya nos vamos haciendo más mayores. Eso es verdad. Está con nosotros otro viejo amigo. ¿Qué decir de Luis Peña, Autoescuela Bahía? Madre mía. ¿Quién no ha aprendido a conducir con Autoescuela Bahía? Una cantidad de gente ya considerable, sí, es verdad. Que llevas años ya, Luis. Sí, la verdad es que en esta profesión ya uno lleva tiempo. Muy bien. Que llevas años y además en algo que a ti te gusta decir mucho. Pues sí. En las autoescuelas aprobamos, no enseñamos a conducir. Yo siempre hablo contigo, es un matiz muy importante. En las autoescuelas se saca el carné. Sí. Pero no se enseña a conducir. Son matices que a mí me han parecido siempre muy interesantes. ¿Te puedo contar un secreto? Venga, estamos aquí. Yo me he sacado el carné hace un año exactamente. Tengo 40 y me lo he sacado con 39 y me lo he sacado en la Autoescuela Bahía. Claro, todos los amigos con Luis, pues para eso está aquí, para eso somos amiguetes y hemos aprobado. Bueno, a la primera, yo le moto a la segunda, la aprobé, con aquella famosa chapa. Y aquella tenía una moto, tú no estabas, José Miguel, tenía una moto que daba la vuelta ella sola ya. Era una moto que sí, era una moto como los ponis que había en los circos que se sabían el camino, pues era una motuco que tenía. Ahora esto ha cambiado, pero eran las cosas, la famosa chapa de las motos. ¿Cómo ha cambiado todo, eh? Hace años ya. Sí, hace unos cuantos. ¿Cómo ha cambiado todo, verdad? Pues sí, bueno, sí, la vida, ¿no? Hay que evolucionar. Las personas que sacan el carné ahora salen mejor preparadas que las que le hemos sacado hace 30, 40 años. Bueno, eso Luis es el que más nos va a poder decir realmente si la gente ahora sale mejor o no preparada. Efectivamente, ha habido una evolución importante. Como es lógico, no es lo mismo ahora. Principalmente los exámenes prácticos son mucho más exigentes, como es lógico, porque además las circunstancias y las necesidades lo requieren, ¿no? Y de aquellos 5 minutos o 10 minutos que era un examen práctico, donde simplemente dabas la vuelta, salías de la Cañía, subías al Alto Miranda, bajabas por los Pinares y volvías a la Cañía, pues ahora se ha transformado en recorridos complejos de todo tipo de vías que requiere mayor preparación. Y con la única y principal finalidad de que el conductor que al final saca el carnet y se pone en carretera tenga una mayor preparación. Si tú fueras jefe provincial de tráfico, si tú fueras, se dice director de la DGT, ¿se dice así? En Madrid, director general de la DGT, dentro de los exámenes que estás harto de ver variantes, ¿qué cosas que dirías tú? Tengo a la gente nerviosa y obsesionada y algunos de los temas son insignificantes bajo tu criterio, ¿eh? Bueno, es difícil ponerse en la piel de otro porque los problemas son muy variados, muy complicados, pero como es lógico, cada uno tenemos una idea. Y si de lo que se trata es de mejorar el servicio y los exámenes, porque además entendemos, en las autoescuelas entendemos que los exámenes de circulación forman parte de la formación del conductor o del futuro conductor. Como lógico, pues sí, efectivamente se cambiaría. Yo trataría de cambiar algunas cosas, no sé si lo conseguiría o no, con la finalidad de mejorar un poco y de que tuviera mayor calidad. Por ejemplo, aquí estamos para, por ejemplo, ¿qué crees tú que no lo consideras y que podrías cambiar? Bueno, mira, últimamente se ha impuesto a través de una directiva europea un examen de calidad en el cual se exige lo que llamamos conducción autónoma, que es que el alumno que empieza un examen lo empiece de forma autónoma, que nadie le dirija, es decir, que él se le marque un destino y elija el destino y conduzca por donde quiera o marcándole un lugar donde tiene que ir, pero respetando y cumpliendo con las normas de circulación para comprobar cómo una persona él solo se defiende sin ningún tipo de indicación. Yo creo que es algo que es necesario, que ha sido
que es ventajoso, como es lógico, y que tenemos que procurar ir en esa dirección porque ha mejorado en gran medida lo que es un examen de circulación. Aparte de eso hay otras cuestiones, ¿no?, que se podrían mejorar con la única finalidad o con la finalidad de prestar el mejor servicio posible. Pero dinoslas, porque no te quedes ahí, porque No, bueno. nos dejas en ascuas. Álvaro también dice, pues yo algunas cosas. Yo, por ejemplo, estaba obsesionado, José Miguel, con las luces de Gali. Las luces de Gali. Bueno, no sé, para los camioneros me parece muy bien. Las luces de Gali. Bueno, pues bien, por las luces de Gali. Un poco de teoría siempre vendrá bien. Hombre, no, un poco no. No quiero ser la tampoco. norma. No quiero ser, hombre, las normas de tráfico tienes que conocerlas. Pero hay algunas que son, para mí, extremas. De hecho, cuando se hacen cuestionarios, cuando se hacen test a posterior, no sé en qué tanto por ciento, pero hay un tanto por ciento elevadísimo. Hay una realidad claro, que es innegable, claro, y es que uno estudia para sacarse el carnet, Correcto. se aprende el librillo, los test o lo que sea de pe a pa, y a los 3 meses hay una parte importante de lo que, hombre, no, estamos siempre Sí. relativizando esa parte importante, ¿no? Pero que se te ha pasado, ¿no? Eso es claro, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo la experiencia que tengo de haberme sacado el carnet, porque me lo he sacado hace 4 días, es que es una de las experiencias más traumáticas por las que uno pasa. También en mi caso, al ser mucho más mayor que la mayoría de los que se presentaban, fue una historia curiosa. Y ojo, efectivamente el examen es muy exigente, yo no tengo ninguna queja, la persona que me examinó, todo fue amabilidad, muy bien, cordialidad, aprobé a la primera el teórico y el práctico, pero en el mismo día que yo me presenté al examen práctico, de las 7 personas que fuimos juntas, aprobamos 2. Quiero decir que el nivel de exigencia es importante, cosa que no me parece mal, que sea ese nivel de exigencia, porque estamos hablando de algo muy serio. Y yo ahora, cuando conduzco, valoro más ese nivel de exigencia, porque uno ve algunas cuestiones que asustan, que asustan. Pero José Miguel, ¿eres consciente de eso que estaba comentando Álvaro? Que por lo menos el túnel del tiempo no ha pasado. A mí me sucedió hace 40 años cuando saqué el carné, a Álvaro le pasa ahora. Esa sensación de miedo es inevitable. Bueno, es que para muchas personas es el primer encuentro que tienen con la administración, con algo como realmente que pones en tensión. Efectivamente es una prueba de tensión. Primero será la parte teórica, lo que es el examen teórico, y después el de circulación, en el cual te enfrentas conduciendo con otra persona que te está observando. Bueno, es una situación que es así, pero no queda más remedio. Es algo que, como indicaba Luis, efectivamente lo de la conducción autónoma ha supuesto una ventaja en ese sentido. Porque al aspirante se le dice, bueno, usted tiene que ir hacia el Corte Inglés, por ejemplo, vamos a hablar por caso, ¿no? Y entonces él, pues libremente elige las calles, no es como antes, la primera a la derecha, la segunda a la izquierda, que eso sí que creaba también más tensión. Ahora tienes una cierta independencia en eso, que eso ayuda siempre a que el examen pueda ser un poquito más relajado. Bueno, intentamos hacer un programa didáctico, por lo menos aquí, es lo que le dije yo al jefe provincial, digo, vamos a intentar hacer un programa didáctico, voy a traer a los mejores. Autoescuela, Luis, y va a traer un compañero que ha sacado el carné ayer, Álvaro Machín, y que es un experto en temas, porque está todo el día manejando esos temas. Y a todos se nos ocurren un montón de preguntas. Yo tengo un montón de preguntas, me imagino que también Luis tendrá sus dudas, aunque ya saben, las autoescuelas son un poquito más dóciles, y Álvaro pues también tendrá un montón de preguntas. Vamos a empezar por las campañas de publicidad, si le parece bien. Hace años, las campañas de publicidad que apostó la DGT eran campañas, hubo un momento que eran campañas duras y fuertes. Ahí no sé si vamos a llegar a un consenso. Yo estoy a favor de esas campañas. DGT ha pasado por todas las fases. Ha habido años de campañas muy amables, muy light, por así decirlo, y otros años en los que se ha querido hacer más hincapié en las consecuencias trágicas de los accidentes, ¿no? ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Pues bueno, yo creo que todas aportan, cada una a su estilo, aportan, dejan un pepito grillo, que yo esa expresión la utilizo mucho en nuestra cabeza, de decir, ojo, que aquí algo pasa, ¿no? Con el tema del tráfico, vamos a tener cuidado, vamos a ir más despacio, no vamos a coger el móvil, no vamos a beber, si bebes no conduzcas, de hace ya más de 30 años casi. Muy bien, tenemos 3 campañas, vamos a empezar por la primera, Ojos en el Camino. Esta es una campaña que se hizo en Corea, ¿puede ser? ¿O en Japón? ¿La de Ojos en el Camino? Sí, en Corea, en Japón. Sí. Vamos a verla y después la comentamos.
como las acciones terapéuticas, es decir, cuando hay una situación grave hay que actuar con cierta dureza o con campañas duras, potentes, pero no se puede mantener todo el tiempo esa dureza, y por eso entiendo que tal vez en la DGT tengan esa trayectoria a lo largo de años de combinar esas campañas duras para momentos que tal vez son duros. Pasamos hace unos años por unas cifras terribles de accidentes, y las cifras han ido, por suerte, en los últimos años, con algún repunte, bajando, y combinar esas campañas duras para que realmente las duras tengan el efecto que se busca, ¿no? No sé, es una explicación. ¿Por qué, José Miguel, por qué cree, yo soy pecador? Esto es en Popular Televisión, yo soy pecador, he sido pecador, no sé en qué medida, porque tampoco es cuestión ahora de hacer un acto de conversión, pero sí, por lo menos, no ser falsos, ni ser sepulcros blanqueados. Yo también he pecado. ¿Por qué? ¿Qué tiene el teléfono? ¿Qué tiene nuestra cabeza? ¿Qué tienen los mensajes? Que instintivamente vamos a coger el teléfono. ¿Qué nos pasa? ¿Qué disfunción tenemos? Porque eso ustedes lo tienen que haber analizado. Alguien lo estará viendo. A mí no me pasa. Vale, bien, lo respeto. Pero los tantos por ciento lo sabe usted mejor que nadie. La curiosidad es una cuestión innata al hombre, y el sonido, el piping, el ring, el saber qué es lo que pasa, la conectividad. Todo el mundo ahora quiere estar conectado en todo momento. Entonces hay una dependencia, sobre todo en las edades más tempranas. Los chavales están continuamente con el WhatsApp, con los mensajes, y claro, y eso en el momento de la conducción yo siempre lo recomiendo lo mismo, el mejor móvil en el coche, no te voy a decir en el maletero, pero en la guantera, vamos, nada de llevarlo ahí a la vista, porque al final la curiosidad mató al gato. Y esto me imagino que va en su proporción. A medida que va siendo mayor, dicen que se es un poco más responsable, dicen, pero lógicamente hay edades donde no ves el peligro. Yo he tenido 20 años, Álvaro ha tenido 20 años, usted ha tenido 20 años y Luis ha tenido 20 años. Y torpezas hemos cometido todos. Lo que pasa es que algunos cometen torpezas que traspasan un poquito las fronteras. La torpeza al volante. Pero es que en el coche tenemos el GPS, en el coche tenemos el móvil, en el coche tenemos el paquete de cigarros, en el coche tenemos... En el coche tenemos muchas cosas. Y velocidad también. Y velocidad también. Y tiempo de reacción. Y coches maravillosos. Y carreteras, las autovías y autopistas bien, las carreteras nacionales, que ya hablaremos de ello, porque a mí eso de entra usted en un tramo de concentración de accidentes. De accidentes, coño, lleva el cartel, lleva 12 años. A ver si lo cambiamos y hacemos la obra. Es que a mí yo agradezco de verdad a la DGT, a todo el mundo, que me ponga un cartel. ¿Cómo no lo voy a agradecer? Pero cuando llevo pasando 12 años por el mismo sitio y aparece el mismo cartel, caramba. Algo habría que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bueno, bien, o sea, es que a lo mejor, digo, Álvaro, a lo mejor son rarezas mías. Por esto de las campañas, uno de los temas, cinturón de seguridad. En abril se ha hecho una campaña que se han activado incluso las cámaras en las carreteras para detectar cinturón de seguridad. Los móviles, hablabas de los jóvenes, ¿no? Más vinculado a los jóvenes. No quiero, pero que sí, nadie me vea que soy un sectario. Pero puede ser hasta por una costumbre de manejo y hasta por el uso del WhatsApp más frecuente y demás. Cinturón de seguridad, todavía hay gente, yo me acabo de sacar el carnet, es que me resulta imposible pensar subirme al coche y no ponerme inmediatamente el cinturón de seguridad. Todavía pues hay gente... Las estadísticas ahí están. Por ejemplo, en esta, no sé si la cifra exacta no la recuerdo, pero el 22%. Hemos tenido el 22% de los accidentes del 2016 que no llevaba el cinturón. En el mes de abril yo voy...
a las cámaras que se han activado en las carreteras en Cantabria en este mismo mes de abril. Vamos a ver, no es exactamente así. Es el porcentaje de personas que no lo usa es muchísimo menor, muchísimo menor. Estamos hablando que en vías interurbanas, en carreteras, el porcentaje es el 1, el 2% como mucho, los que no lo utilizan. En ciudades un poquito más, pero no llega al 5%. O sea, hay un 95% que sí que lo utiliza, o un 99% prácticamente en vías interurbanas. El dato que tú dabas del 22%, del 20% en el caso nuestro de Cantabria, son fallecidos. Es decir, que claro, Los el fallecidos porcentaje es muy pequeño de personas que no lo usan, pero en cambio, en el número de fallecidos, usuarios de turismo, es el 20%. Que no es casualidad, entonces. Que Claro que no es casualidad, vamos, y eso yo os lo puedo decir, porque yo de todos los accidentes pues los estudiamos más a fondo y la Guardia Civil me la llega a decir, mira, este señor se ha muerto en el accidente con un golpe muy pequeño. Esa persona, si hubiera llevado el cinturón de seguridad, pues hubiera sido un herido, un tirón cervical, cualquier problema, vivo. Pues bueno, no llevaba el cinturón y el señor falleció. En cualquier caso, por lo que dices, queda algo residual entre los conductores, ¿no? Es residual, pero con consecuencias. Ese pequeño porcentaje, como luego, supone un 20% de los fallecidos. Y evidentemente es por las consecuencias que ello conlleva, claro. El año pasado, según los datos que lo he visto en Internet, 1.160 fallecidos, 1.160 fallecidos. 29 más que 2015. Y con ello se ha truncado una bajada que era espectacular. Que llevábamos de... Y dentro de los primeros análisis que ustedes hacen, ¿a qué creen ese repunte? ¿Por qué está repuntando? Vamos a ver, un repunte que por ejemplo en el caso de Cantabria no fue así. En el caso de Cantabria bajamos, y bajamos además de forma también bastante significativa. Mira, aquí lo que hay que hacer es una prospección más a largo plazo. Fijarnos solamente en un año. Aquí lo importante, yo que doy muchas charlas y cursos, me gusta, siempre empiezo la presentación con una diapositiva en la cual hago un reflejo de cómo las estadísticas de siniestralidad desde los años, principio de los años 60, desde que existen las estadísticas hasta ahora, y vas viendo cómo hasta el año 89 en concreto la cifra de fallecidos va subiendo de forma espectacular, hasta ese año que prácticamente rondó los 10.000 fallecidos, el año 89, cuando yo entraba en el organismo. Y ahí hay un bajón significativo. Luego se estanca un poquito y en el 2005-2006 vuelve a haber otra bajada muy importante. Normalmente está, y luego una cierta estabilización, que ya vamos ahora ya 2 o 3 años, que este año pues sí, efectivamente ha subido, me parece que ha sido un 2, o no ha llegado casi ni un 2% del número de fallecidos. Hay momentos puntuales, y eso creo que es lo importante, actuaciones de la Administración que provocan un cambio en esos picos, ¿no? ¿Por qué son esos picos? Pues en el año 89, en el año 90 fue la Ley de Tráfico, la Ley de Seguridad Vial, la que sustituyó al Código de la Circulación, que nos estudiamos los veteranos cuando sacábamos el carnet de conducir, y luego, sobre todo, en el año 2006 está el tema del carnet por puntos. El carnet por puntos ha sido otra de las figuras normativas que ha influido notablemente en la sociedad, y ahí se ve también un descenso espectacular de fallecidos. Y ya te digo, estamos ahora en el entorno ese de los 1.600 aproximadamente, que igual un año sube un poquito y otro año baja un poquito. También es muy difícil ya cuando ya te mueves. Evidentemente nuestro objetivo tendrá que ser el cero, no puede ser otro, la visión cero que decimos en tráfico, ¿no? 0 accidentes, 0 fallecidos, que ojalá pudiéramos llegar a ella en algún momento, pero lo que sí que es cierto es que se ha conseguido una reducción muy, muy significativa. Y entonces, en una valoración a largo plazo, viendo a lo largo de unos años, satisfechos nunca se puede estar, porque evidentemente mientras haya un solo fallecido nunca podremos estar satisfechos, pero bueno, en principio damos no por buenas, pero vamos, las cifras no son malas en ese sentido. Bien, yo imagino que todo esto pues tiene una educación vial. Yo recuerdo, pues hace unos años, cuando estudiaba, había educación vial en los colegios. A mí me parece importantísimo. No sé si se sigue dando educación vial, lo desconozco. Curricularmente no, pero vamos, es una asignatura, una materia que sí que es. ¿Qué educación vial? Bien. Luis, que si no es un innovador, yo imagino que en sus clases yo lo haría. Tú, como eres un figura, me imagino que lo harás también. Yo pondría vídeos, de verdad, en mi clase, es decir, señores, si ustedes no se ponen el cinturón de seguridad o si son irresponsables, les puede pasar esto y esto. Y en una clase que te lo diga un profesor como Luis, pues no digo Luis, digo a todo el colectivo de autoescuelas, yo creo que tiene que dejar ese sello. Ese tipo de situaciones en las autoescuelas, nosotros os estamos enseñando a aprobar el carnet. Ahora me he acordado de la frase. Os estamos enseñando a aprobar, no a conducir. Es que es muy diferente. Y había una obra que se llamaba La prudencia de la mujer, y yo creo que eso es otro de los factores importantes que tiene que haber.
Yo creo que más que aprender a probar, lo que enseñamos es a conducir, a defenderse en las vías públicas como un conductor lo más experto posible, teniendo en cuenta la cantidad de clases que se dan para obtener un permiso de conducir. Es verdad que la finalidad última es la de aprobar, pero no se realizan las clases, no se da la formación práctica con la finalidad o el único motivo de que saque el carnet, sino de que al final, además de sacar el carnet, sepa defenderse en las vías públicas, como es lógico, ¿no? Estáis hablando de las campañas un poquitito de tráfico con la finalidad de reducir la accidentabilidad. El cinturón de seguridad no produce accidentes. Una persona que no lleva el cinturón no quiere decir que vaya a tener un accidente. El cinturón de seguridad, lo que ocurre con él es que efectivamente sí ocurre el accidente, las lesiones y los muertos son muchos menores, ¿no? ¿Puedo hacer un inciso? Sí, por supuesto. Jamás entendí, Álvaro, Luis, José Miguel, que cuando se puso la obligación de ponerse el cinturón de seguridad, se eximiera a los transportes públicos, a los taxistas. Nunca lo he entendido. Nunca lo he entendido. Digo, con esa teoría que tú dices, que es irrefutable, pero si esa teoría ahora nos están viendo, algunos dirán, ¿qué me está contando Luis? Si yo tengo un periodo de 8, 9, 10 horas al volante, tengo más posibilidades, te guste o no, que uno que coge el volante durante 10, una hora. Entonces, no lo sé. Es que entonces, fue una decisión que nunca la he entendido y a día de hoy, 2017, con toda la que está cayendo, tampoco la entiendo. Y perdón, no solamente son los taxistas. Bueno, he dicho porque... Los repartidores. Los repartidores, o sea, no lo entiendo. En vía urbana. Bueno, en vía urbana también, Álvaro, usted, Luis, yo y todos nos ponemos al cinturón. Pero ¿por qué esto? No quiero hacer una revolución, pero sí que alguien me explique con cierta lógica por qué algunos sectores, que son los que más tiempo desempeñan su función profesional, están, voy a decirlo, desprotegidos. Momento, pero me pongo serio porque de la misma manera que nosotros estamos aquí haciendo un programa para la responsabilidad de todos, hay algunas decisiones que yo no entiendo. Y si alguno ha querido alguna contestación... Hombre, pues hay que tener en cuenta que en el momento que se hace obligatorio el uso del cinturón de seguridad, de pasar de la nada al todo, pues igual no es la forma adecuada. Quiero decir que algunas excepciones tiene que haber. Mujeres embarazadas, con prescripción médica, por ejemplo, y como dices lo de los taxistas... Pero perdona un momentín, Luis, no, paños calientes no, porque de la misma manera que me parece acertadísimo, en otro momento podríamos hablar de costo enorme para los padres, tener sillitas para 3 meses, para 1 año, hasta que los niños crezcan, hasta que los niños tienen 12 años, y no tenemos esa indulgencia con los padres con las sillas que cuesta un pastón. Y me imagino que los padres agradecidos de que haya esas sillas para seguridad. Pues me imagino, estamos en el 2017, estamos hablando del I+D+I, más sí, pues Álvaro habrán inventado para las embarazadas digo yo. Hombre, tenemos que avanzar, sí. Caramba. Hay que tener en cuenta que hay que analizar, no es lo mismo la circulación en vías interurbanas que en vías urbanas, por la velocidad simplemente y la influencia que tiene en la gravedad de los accidentes, como es lógico, la velocidad es fundamental, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que las vías urbanas, las velocidades generalmente no son demasiado elevadas, la trascendencia del cinturón de seguridad, si cabe, no es tan necesario como Luis, en las vías interurbanas. Lo que estás diciendo me parece brutal. De verdad, me estás diciendo una cosa que se me está escapando a mí de los cánones. Entonces, ¿por qué lo llevamos? ¿El cinturón de seguridad? Sí. Es obligatorio llevarle. Es obligatorio llevarle, sí. Ahí la justificación es un poquito, perdón, el tema de las operaciones de carga y descarga que continuamente tienen que estar haciendo, y en base a esa molestia, por así decirlo. Sí, y el que está soldando el autógena se tiene que poner las gafas y se las quitará y se las pondrá, porque si no se las quita se queda ciego. No sé, bueno, yo también creo que deberían estar sujetos todos, ¿no? a la norma. En cualquier caso, hablando del cumplimiento de las normas estamos hablando incluso de los permisos, los cursos. Por ejemplo, otro dato de actualidad, para hilarlo con temas de actualidad, el accidente de los ciclistas. La chica acusada de causar ese accidente tenía que haber hecho un curso de concienciación por el tema de accidentes y no lo hizo. Y luego ahí van dos preguntas en una. ¿Hasta qué punto hay un cumplimiento de esas personas que
que cometen alguna ilegalidad, imprudencia y tienen que hacer esos cursos, si se hacen, si no se hacen. Y el tema de los ciclistas, ahora con este último accidente, y en general es una ahora de las preocupaciones en el tráfico. Sí, claro. Vamos a ver, el tema de los cursos es obligatorio porque así lo indicaba el propio Código Penal. En este caso, esta persona, si no me equivoco, lo que había cometido era un delito contra la seguridad vial, había estado privada de carnet de conducir durante un determinado periodo de tiempo, me parece que eran 8 meses. Creo que eran 8 meses. Y para poder volver a conducir tenía que haber realizado ese curso de reeducación, de sensibilización, que por lo visto pues no lo... Era el de sensibilización. Sí, reeducación, sensibilización. Sí, y por lo visto pues no lo había hecho y ya estaba conduciendo. Bueno, pues, eso es infracción. ¿Cómo es ese curso? Perdón, José Miguel, ¿habías? No, para que nos comentara Luis cómo es ese curso. Luis es el que mejor puede explicar el contenido. Sí, los contenidos son variados porque cada persona que va a hacer el curso, que hay en principio que diferenciar entre cursos de recuperación total y de recuperación parcial, es decir, personas que les falta algún punto y quieren recuperar los puntos que le faltan y quien ha perdido totalmente o todos los puntos, ¿no? En cualquiera de los casos, cada uno tiene un itinerario diferente porque los motivos por los que a uno quitan el permiso de conducir o le quitan los puntos pueden ser por exceso de velocidad, por cinturón, por drogas, alcoholemia, es decir, que son muchos los factores y dependiendo de eso se sigue un itinerario, ¿no? Ahora, es como es lógico, la persona que ha perdido todos los puntos no puede conducir, tiene que hacer esos cursos cumpliendo con el periodo de suspensión del permiso, a realizar ese curso antes de ponerse a conducir. Y esos cursos, como lógico, son obligatorios para todo conductor que lo necesita. Antes has sacado un tema. El tema ciclistas. Sí, el tema ciclistas. Tenemos un vídeo, Almas Ciclistas, que le vamos a poner y lo va a comentar José Miguel. Pues vamos con dentro vídeo, que se dice, ¿no? Almas Ciclistas, vamos a verlo. Salí mucho en los diarios y tengo la vista de ver a mi hijo tirado en el suelo, con una manta por encima. Cuando mi mujer recibió la llamada de su hermano para decirle que había tenido un accidente y había fallecido. Claro, no te lo crees. Yo todavía estoy esperando que aparezca por alguna esquina. O sea, no, hace 2 años ya de eso. Y todavía creo, algunas veces, algún subconsciente que te engañe, que tal, que creas que lo vas a ver aparecer o algo de eso. Cuando hablo de esta calle... Es que siempre hemos estado juntos. Me doy cuenta que éramos gemelos. Que si yo hubiese ido con él, hubiéramos caído los dos. Concienciar. Estamos hablando junto con los peatones, del eslabón más débil de toda la cadena en lo de la conducción. Evidentemente, el ciclista, cualquier accidente es con su propio cuerpo con lo que utiliza como parachoques, ¿no? Y cada año la verdad es que es una sangría. Estamos hablando de en torno, el año pasado me parece que fueron 58 almas, es el título del vídeo, pues de eso, del orden de 50, 70, 80 fallecidos cada año usuarios de bicicleta. El eslabón más débil frente al cual pues los conductores, el resto de vehículos, hay que concienciarse muy bien. La distancia de seguridad es fundamental, el 1,5 metros de separación es algo que lamentablemente no todo el mundo acaba de entenderlo. Muchos conductores ven en los ciclistas un estorbo en la conducción. Y bueno, pues ahí no queda más remedio que... Se conoce la norma, porque yo tengo la sensación de que mucha gente ve la raya continua y dice, por ahí no puedo, y pasan pegado al ciclista, y se puede pasar la raya continua. ¿Desde el tráfico se palpa que se conozca esa norma o no? Sí, claro, por supuesto. Pero ahí lo que sí que estamos haciendo es potenciar, y eso es un tema que precisamente la semana que viene en Madrid se reúne. Hay una comisión extraordinaria de seguridad vial para abordar el tema de la seguridad de los ciclistas. El próximo martes se reúnen y ahí queremos potenciar, y aquí más en Cantabria todavía también, porque es un lugar en el que la práctica del ciclismo está muy extendida, más que en otras provincias, potenciar lo que denominamos rutas ciclistas seguras. Son tramos de determinadas vías en las que es habitual la circulación de ciclistas, sobre todo los fines de semana, sábados y domingos, y se les va a dar prioridad. De hecho, ya tenemos aquí una vía en concreto en la zona de Sarón
pasaron a Celaya aproximadamente, en la 142, en la que se les da prioridad de paso a los ciclistas, hay presencia especial de la Guardia Civil para controlar que así sea, y se fija una velocidad máxima para el resto de vehículos, en 70 km por hora. Ha presentado Álvaro una pregunta interesantísima y nos las tienes que desvelar, Luis. Verdaderamente sabemos cuál tiene que ser nuestro comportamiento cuando vemos un grupo de ciclistas. Yo antes sabía, de verdad, a lo mejor tengo que ir a reciclarme. Tengo que ir a reciclarme. Antes creo que tenían que ir de uno en uno, pero estoy viendo últimamente que no, que pueden ir 2 o 3 en el tramo de la calzada, ocupando la calzada tranquilamente y Efectivamente hubo una temporada que no se permitía circular en paralelo y principalmente para proteger un poquitito más al ciclista se permite que circulen en paralelo 2 ciclistas. Es verdad, y he visto en televisión, no sé si ayer o hoy por la mañana, que algunos directores de autoescuela en algún reportaje televisivo decían que efectivamente hay conductores que no saben que para adelantar a un ciclista se permite invadir el sentido contrario total o parcialmente, atravesar la línea continua, como es lógico a condición de que sea un lugar donde se puede hacer, que se ve que no viene nadie de frente y se puede realizar. Y muchos conductores, hay algunos conductores que eso no lo saben y eso lo que hace es pasar junto al ciclista. Se tiene que saber que la separación mínima cuando adelantamos a un ciclista tiene que ser de 1,5 metros de separación lateral y muchas veces, pues como es lógico, no se cumple con esa... Bien, entonces llegado el momento, y enlazo con la cuestión de Álvaro, van esos 2 o 3 ciclistas ocupando parte de la calzada y entonces pues, nos imaginamos que son las situaciones, las límite. Sábado y domingo, vas con la familia, lógicamente los ciclistas van a su ritmo, tú quieres llegar a donde quieras llegar, tienes una línea continua y hay que esperar. Si no se puede, claro, si no se puede, porque depende del sentido contrario, depende de quién te venga. Hombre, evidentemente no Claro, vas. la puedes invadir. Puedes invadir. Pueden ir en paralelo, si no me equivoco, que me corrija el profesor, a ver si apruebo o suspendo el examen. Pueden ir en paralelo 2, tienen que ir por el arcén, y si no hay arcén, ir en la parte más pegada posible, en ese lado de la calzada, y tú le puedes pasar cuando vas conduciendo, aunque haya raya continua, si las circunstancias lo permiten, si no tienes que esperar. Bueno, lo que pasa es que los accidentes, por lo menos los que aparecen en los medios de comunicación, los que aparecen en los medios de comunicación tienen relación directa con los productos tóxicos de esas personas en un tanto por ciento elevado, ¿no? Sí, ese es otro tema que si quieres también podemos hablar luego, el tema del hilando con alcohol eso. y droga. Si hablábamos cinturón de seguridad, alcohol, parece que son cuestiones que aunque todavía quedan siempre que vigilar, el porcentaje cada vez es más residual, ha bajado mucho. Hablando de esa época de los accidentes años 80, el alcohol era una cosa que estaba a la orden del día, ahora no tienen nada que ver las cifras. Sin embargo, las de las drogas son espectaculares en cuanto al porcentaje en los controles que se realizan. Sí. Ese es uno de nuestros caballos de batalla actualmente, el tema de la droga. En el alcohol, como bien decía Álvaro, se ha conseguido, de hecho, el número de pruebas positivas. Responsabilizar, ¿no? Se ha conseguido responsabilizar y la gente seguirá bebiendo, pero ya sabe el que uno que tiene que conducir, pues ese no bebe o se organizan de una determinada, utilizan transporte público. Es cierto que el número de positivos se ha reducido significativamente en el caso del alcohol. Pero en el caso de la droga, la verdad es que ahí es nuestro caballo de batalla. Ahora el porcentaje de positivos a drogas es muy alto y bueno, ahí se pueden dar datos, hay estadísticas. Una que sale siempre a principios de año, la del Instituto Nacional de Toxicología, en las autopsias que se hacen a los cadáveres de accidentes de tráfico. Este último año me parece que fue un 30 y tantos % de los fallecidos en accidentes de tráfico llevaban en el cuerpo alcohol o droga. O sea que estamos hablando de un porcentaje altísimo. Y de también fallecidos. en los controles específicos de drogas. En los controles específicos de drogas, sí, pero eso también hay que decirlo porque si no hombre, claro, ha habido algún año que la cifra ha llegado casi al 50% y es porque son controles selectivos. Así como en el tema del alcohol, cuando a todos nos habrán parado en alguna ocasión determinada en un control de alcoholemia y te paran a todos los coches, por así decirlo, y todos hacen el control de alcohol. En el caso de la droga, son controles selectivos, es decir, entre otras por el tiempo que se transcurre. Una prueba de alcohol son 15, 20 segundos, está hecha la prueba y ya, si sale negativo, ya puedes continuar. Con el caso de la droga, pues viene a rondar del orden de los 7, 10 minutos cada prueba. Entonces, no se hacen al azar. Son ya personas o que han cometido una infracción previamente o una conducta antirreglamentaria o algo, entonces dijéramos están como más seleccionados, son más selectivos. Y efectivamente, claro, si esos controles los haces
pues a la puerta de una discoteca de moda a las 6 de la mañana, por ejemplo, pues es más fácil que el número de positivos sea mayor. En cualquier ¿no? caso, un 50% es una cifra altísima. Sí, sí. Aunque sea selectivo. Es que más el interesante. 50% de los que tienen pinta de ir en esas circunstancias van. Sí. Es más interesante otro estudio que se hace cada 3 años, el estudio Druid, en el que ese sí que es aquí, en concreto Cantabria, uno de los años participamos en ese proyecto, en el que ese sí que es aleatorio totalmente. Se cogen provincias de forma aleatoria, horarios aleatorios, carreteras aleatorias y personas en concreto. La primera persona que pase a partir de las 12 de la mañana por tal punto kilométrico. Es un estudio de más de 3.000 pruebas a nivel de toda España y ese sí que es más grave porque el dato que arroja es que un 12%, y ese sí que es aleatorio, es decir, no es en la puerta de la discoteca ni es en ninguna otra circunstancia, ¿no? Ni horarios ni nada. ¿Cuál? Un 12% llevan alcohol y o droga. José Miguel, cualquier conductor, cuando vea una supuesta anomalía, que él considere una anomalía, que por delante veas tú una persona que vaya en zigzag o que, no sé, se pueda cruzar 2 semáforos en rojo con una que le ves tú que no es muy normal, ¿qué puede hacer para prevenir? ¿Qué puede hacer? Llevas conduciendo, una carretera, un viaje, y de repente pues viene pues una persona conduciendo de manera irregular, haciendo infracciones de bulto, que tú notas que puede ser un peligro. Avisar, evidentemente, ¿Sí? parar el coche primero. Sí, claro, no, ya. Y avisar, o en la Guardia Civil si está en carretera, al 112, ya se encargarían desde el 112 de derivar la llamada, y en casco urbano pues a las policías municipales, y en la medida de lo posible eso está pasando en carreteras, se están detectando, aquí afortunadamente no tenemos muchos, pero algún caso ha habido de kamikazes, conductores kamikazes, y claro, pues evidentemente la gente avisa rápidamente diciendo, oye, que en sentido contrario en la autovía está entrando un coche, y salen a por la Guardia Civil o a cortar el tráfico, bueno, y a actuar en función de lo que fuese. ¿Qué es el Pegasus? ¿Qué es el Pegasus? Sí. El Pegasus no es el helicóptero, es la máquina. Es la máquina. Es la máquina. Vale, el helicóptero vale. es helicóptero, Sí. pero el dispositivo, el radar, por así decirlo, el radar que lleva instalado el helicóptero es el famoso Pegasus, no deja de ser un radar con una potencia muy grande que te permite hacer grabaciones desde gran altura, hasta más de 300 metros. Hace un recorrido durante 9 segundos al vehículo, le toma 3 fotografías y ahí hace la media y le calcula la velocidad. Eso para ese tipo de infracciones o para cualquier otro tipo de infracciones es una grabación en vídeo. Pues ahí se están viendo de todo, en esas grabaciones se está viendo pues, gente sin el conductor, con los pies fuera del coche, bueno. El año pasado, récord de multas de velocidad en Cantabria, 2,7 millones, año 2016. Respecto a los últimos 4 años es un 55% más. Sí. Bueno, primero un análisis de esos datos y luego te digo lo que dicen mucha gente. El afán recaudatorio. Bueno, normal, eso es... Es que hay que preguntar por eso, siempre hay que preguntar por eso. Vamos a ver, ese tema ha salido ya en la prensa, ya ha estado explicado. El año pasado, fue cuando Álvaro dice que subió de forma muy significativa el número de denuncias, fue el año en el que se comenzó con lo que era la operativa 7, que se denominaba. Era, dijéramos, como el margen de error a partir del cual ya se denuncia. Hasta esa fecha, que fue principios del 2015, los radares tenían la limitación a 100, por ejemplo, vamos a poner una limitación que estuviera a 100, y en cada provincia y en cada radar, pues la Guardia Civil, o si son radares de los que gestionamos desde el centro de León, el centro de denuncias de León, se ponía pues a 118, a 120, y entonces tú pasabas a 115 y ese radar no saltaba. Saltaba a partir de lo que se le hubiera puesto. En todo caso, pues siempre había un margen, ¿no? El año 2015 se decidió lo que es la operativa 7, que es un 7% sobre la velocidad límite fijada. Es decir, en una limitación de 50 ya no quedaba la discreción de que el Ayuntamiento de Sevilla lo pusiera a 60 o a 65. Todos lo ponían 7 kilómetros, 7 kilómetros más, no un 7%, 7 kilómetros más. Es decir, si estaba limitado a 57, a 58 era cuando ya empezaba a saltar. Claro, eso tiene una consecuencia muy significativa. En una limitación, por ejemplo, que es el caso que más subiera aquí en Cantabria, uno de los radares de Saltacaballo, que estaba limitado a 100, antes no saltaba hasta 120. Al día siguiente de que se puso en marcha esta operativa 7, claro, empezó a saltar a 108. Entonces, claro, en esa horquilla, entre el 108 y el 120, pues tenías un número de denuncias muy alto. Importante.
Pero, y déjame continuar con el tema del Sí, afán sí. recaudatorio, porque creo que es importante estas cosas también. Yo creo que desde tráfico tenemos la obligación también de transmitirlo Es para animar la tertulia, no lo cree, es para a la dar... sociedad. Cada vez en los controles de velocidad, pues, si más avisados ya no pueden estar. Yo el ejemplo siempre lo estoy poniendo con el tema, que en concreto fue uno de los que más denunció, el de Saltacaballo. En Saltacaballo lo tienes perfectísimamente. El que más, ¿no? Si no me equivoco, en Sí, Cantabria, sí, el que más. el que está sentido Santander, el que está en la bajada. Ese radar hemos conseguido que desde agosto de este año pasado, habiendo bajado la velocidad, que no sé si luego querrás preguntarme por Saltacaballos y todas las incidencias que hemos tenido. Yo quiero felicitar y a la demás. DGT por el radar de la curva de Pegaso. Eso hay que Por invitaros supuesto, a comer por todos los supuesto, días. por supuesto, Eso sí, hay sí. que invitaros a comer. Eso ya hace, Es que hace años. se hace consiguió, años. Y ahora este año pasado hemos conseguido algo muy similar con Saltacaballos. En Saltacaballos teníamos unas cifras de siniestralidad altísimas, altísimas, altísimas. Y se consiguió con la colaboración muy estrecha, siempre hay que decirlo, yo siempre que tengo ocasión lo hago, de la demarcación de carreteras. La demarcación de carreteras invirtió dinero, arregló mucho el firme, lo granalló, que se llama, para conseguir más adherencia. La Guardia Civil está haciendo acto de presencia continua, nosotros adoptamos nuestras medidas, Pegasus siempre que viene, el helicóptero siempre está ahí controlándolo. Y conseguimos, perdón lo que te decía, de agosto para aquí, que habiendo una limitación de velocidad más baja, que ahora está a 80 km por hora, está habiendo ahora menos denuncias que cuando estaba a 100. Pero sí estaremos de acuerdo que el mejor quitamultas, eso sí que estamos de acuerdo, es el regulador. Y que no todo el mundo lo utiliza. O sea, no lo puedo entender, sobre todo en recorridos largos, ¿no? Y en vías donde oxigenas, por ejemplo, de Corrales hacia Castilla, pues ahí ya tienes para poner el regulador. O sea, yo no te estoy diciendo entre Santander y es absurdo entre Santander y Torrelavega, porque no, tienes que estar frenando, adelantando. Qué sencillo es, pon el regulador, dice, si es que lo dice José Miguel Tolosa. Sí, sí. Pone 100, coño, pon 107, vas a 107 y ya vas Efectivamente, bien. fíjate, podrías Pones hacerlo. 120, pones 120, 128. Venga, no, es así. Pues es un poquito menos siempre. Bueno, venga, 127, Mejor- sí da mejor igual. no arriesgar. Pero 127, lo pones y ya está, y haces un viaje feliz. Mira, Claudio, con el tema, perdona que vuelvo un segundo a Saltacaballos, bien. la famosa limitación de cuando se bajó de 100 a 180. 80. Lo hemos hecho cuentas matemáticas, o sea, el espacio que hay, la limitación, el recorrido en el que se ha bajado de 100 a 80, son 100 segundos. En un trayecto Santander-Bilbao tardar 100 segundos menos, pues evidentemente estaremos todos de acuerdo en que no es nada, ¿no? Y con eso hemos conseguido reducir la siniestralidad a, bueno, más de la mitad. O sea, Después de dar la enhorabuena a José Miguel Tolosa, ahora tenemos que empezar a confesarnos también. Tenemos que seguir confesando, porque esto es un confesionario, esto es un programa que es un confesionario. Para mí, un sábado y domingo, ir por una carretera nacional o comarcal, muchas veces es una tortura. Para mí. Es una tortura. Pues mira, José Miguel, ¿por qué? ¿por qué? Sí, porque es que no sé por dónde vas a- Pues muy sencillo, porque en una carretera nacional o comarcal vamos a imaginarnos que tiene tráfico, que tiene mucho tráfico, de ida y de venida. Las limitaciones a 100, a 50, a 40, los badenes, los semáforos intermitentes. Y a mí me produce estrés. bueno, es que la A mí me la- produce estrés. Y conducir con estrés, Luis, que está muy calladín, no es bueno. A mí me estresa. A mí me estresa. Ahí no estoy contigo, claro. Vale, Pero no, es no, que- no, porque estoy mucho Es más que- tranquilo, yo soy nervioso. Es que No, las la cifras han conducción- bajado de siniestralidad y demás precisamente por Porque hay una todas mayor esas medidas. tensión, es decir, es que la tensión es mala, Claro, la es que- tensión te hace estar alerta. Claro. El tema de Saltacaballos, perdona, es que nosotros hemos querido eso precisamente, Sigue provocar. Que pines las orejas. Provocar No, en el que conductor pines que las pines orejas las al orejas. una cosa efectivamente, es, eso si yo estoy de acuerdo también, me parece, en las situaciones puntuales, yo he sido el primero que he felicitado por la curva de Pegaso, porque va con mi edad, va más antigua, ¿no? La de saltar caballos va contigo, que es la más joven, ¿no? Y estamos felicitando por eso. Pero que hay situaciones que a mí, te digo de verdad, me producen, son situaciones estresantes. A lo mejor porque estoy acostumbrado a autovías de autopistas. A lo mejor por eso. Otra cosa que no entiendo, de los 1.160 muertos que hubo en el 2016, me da la sensación que es abismal el tanto por ciento que se producen en carreteras nacionales, comarcales y regionales. 80-20. 80-20. Claro, entonces, vamos a ver, si esto se produce ahí, ¿por qué desde los organismos que ustedes les mandan no se da una vuelta de tuerca para la velocidad
según en qué lugares de autovías y autopistas. O sea, no lo entiendo. Ir por los Monegros a 120 o a 125 en agosto, pues es quedarte dormido y adiós. ¿Qué opinión tiene? ¿O no puede hablar de eso? No, y entonces, ¿qué propondrías? ¿Qué propondría? Pues hombre, ¿Volviera a ir a pues, 140, pues, 150 ¿por qué no? y...? En Alemania se va como se va. Bueno, pero entramos muy concretos. Aquí, Bueno, bueno, y entramos, aquí ya lo sabéis. no, si que es lo que yo a usted le propongo. Vamos, no le propongo, lo que le digo para que en las reuniones que tienen, No, esto es un tema que está en las por- reuniones que tienen, que se pueda hablar. Es un tema que estuvo a punto de salir Sí. en la legislatura pasada, el incremento de la que no lo velocidad sé. en determinados tramos que reúnen unas condiciones determinadas que se pudiera ir a más velocidad. Bueno, nos estamos, que se lleve buena impresión, que esta está siendo una entrevista constructiva y didáctica. Vamos a ver, yo tengo una cuestión que Luis nos tiene que desvelar. Álvaro lo tiene muy fresco, porque la suerte que da Álvaro, que es joven y encima lo tiene muy calentito. Luis, No te creas. por favor, háblanos de las rotondas. Háblanos, por favor. Yo creo que es, de verdad, es la cuestión. Yo creo que si hacemos un estudio de las rotondas, ahí habría un 70% que la gente no sabe circular por la rotonda. Bueno, pero hablando A de ver, venga. accidentabilidad, es menor. Los Eso golpes es lo en la- importante, eso es lo importante. en las rotondas Ya, se pero los produce- chapistas están encantados. Sí, hombre, bueno, no hay mal que por Claro, bien no venga, bueno, es bien, lógico. vale. Pero bueno, quiero decir que en las rotondas los accidentes graves suelen ser menores. Es verdad que son muchos golpes y demás. En cuanto a las normas de circulación, pues aquí, igual que en todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, el sector al que pertenezco, las autoescuelas, que es donde formamos a los conductores, efectivamente creemos que es necesario que se tenga, ya lo hemos dicho a nivel incluso nacional, la Confederación Nacional, un reciclaje, porque uno saca el carnet, se tira 40 años, 30 años sin que surja una actualización. Y la verdad es que las normas cambian. Entre ello, pues las rotondas hemos visto cómo en los últimos años ha proliferado de manera un poco fuerte, ¿no? Y claro, la verdad es que en muchos casos los accidentes que vemos en las rotondas simplemente son porque el cambio de carril que se produce del que va por dentro a querer salir, pues se cruza el carril de la derecha, cortando el paso al que está circulando por ahí y que tiene preferencia. Y que En tiene principio, preferencia. Es que ese tiene es el asunto. preferencia. Tú vas Eso. por el de fuera y uno se te quiere meter y encima te pitan o algo porque no le dejas pasar. Hay que tener en cuenta, me da igual que sea una rotonda o en una recta, el que cambia de carril Tiene que siempre esperar. tiene que ceder el paso al que está circulando por un carril sin cambiar de carril, como es lógico. Y esto en las rotondas ocurre mucho. Nosotros creemos que efectivamente el tema de las rotondas, que es algo relativamente nuevo, entre comillas, ¿no? Ya llevamos unos cuantos años con ellas y van proliferando, pero efectivamente hay muchos conductores pues, que sacaron el carnet anteriormente y que bueno, no asumen un poquitito cuáles son las normas de circulación elementales, que es que siempre que cambios de carril, no solamente señalizar, sino comprobar que se puede hacer y hacerlo sin cortar el paso a nadie, ¿no? Eso es un poquitito. Porque las rotondas, para algunos las turborotondas es física cuántica, pero bueno, poco a poco que se vayan adaptando. Por cierto, los que tenemos moto y bici, yo soy de los antiguos. Yo cuando voy a una rotonda, pongo la intermitencia, sé que no la tengo que poner, pero yo la pongo. Y saco la mano. Yo voy en moto, Para que no se doy te la cruce. intermitencia y saco la mano. O sea, todo me parece poco para que me vean. Porque como tú me enseñaste a mí y a tantos cántabros, lo importante es que te vean. Lo importante es que te vean. Que eso es fundamental. Y en las rotondas pasa eso. Por cierto, ya señalizar con la mano izquierda y cuando yo no veo a nadie que hace, cuando vas a girar a la derecha, que hagan con la mano así. No veo a nadie ya. Eso es de cuestiones de mi padre y de Claudio. No, Eso lo preguntan en el carnet No, todavía. no, pero eso no lo hace nadie ya. Está en el libro todavía. Lo de señalar a la izquierda, eso sí lo... Sí, pero a la derecha no lo veo a nadie. No, pero esas formas de señalizar permanece hoy en día en vigor siempre y cuando lo que ocurre que hoy en día los intermitentes fueron mucho más efectivos, estamos viendo intermitentes ya que todos son los LED, vehículos llevan pero ya. si se te estropean los intermitentes, la maniobra hay que señalizarla y si no puedes con los indicadores de dirección, como es lógico, con el signo adecuado del brazo. Un motorista en un momento dado o un ciclista, es necesario que se señalicen las maniobras por lo que has dicho, para que vean lo que uno va a hacer y evitar riesgos y accidentes innecesarios. Antes con lo de las velocidades y los radares, se me ha quedado la pregunta de los últimos meses, de cada 2 semanas aproximadamente, ¿cómo va el radar de tramo, El radar de tramo. del Colindres Ramales, que se anunció hace aproximadamente un año, que ya Se estaba, anunció aproximadamente hace un año. que era casi inminente y todavía no ha llegado? El cierre del presupuesto el año pasado, que fue en el mes de julio, nos cogió con el expediente a media de tramitar.
Y la promesa es que este año, con el nuevo ejercicio, se va a poner seguro. O sea, el radar se va a poner que pueda ser ya antes de verano. Después de verano, pues ya va... Era una cuestión presupuestaria. Efectivamente, sí, era una cuestión del cierre presupuestario. El año pasado, con el tema de los recortes, el cierre del ejercicio que se hizo a finales de julio, pues fue cuando el expediente estaba en tramitación y bueno, eso lo ha retrasado. ¿Y es también algo menos prioritaria, dado que han bajado, mira, los accidentes en ese tramo, que era uno de los... Efectivamente, o el que más... Ese era uno de los tramos críticos. Yo recuerdo cuando tomé posesión, justo ahora hace 2 años, hablé con los alcaldes de la zona, nos reunimos, porque era un tema que había habido ahí una siniestralidad bastante elevada, ¿no? Y como decía antes, con carretera y con Guardia Civil nos sentamos a diseñar posibilidades de actuación de a ver por qué hay accidentes y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y bueno, pues adoptamos una serie de 7 u 8 medidas, ya no las recuerdo todas, desde el desbroce a veces de los laterales, se prohibió el adelantamiento de una determinada zona, se pintaron líneas transversales para que no se pudiera circular por ellas, se actuó en el firme también de demarcación de carreteras actuó y la Guardia Civil hizo ahí un sobreesfuerzo de presencia. Pegasus y el helicóptero lo mismo, o sea, cada vez que viene a Cantabria ya lo saben, los pilotos ya lo saben que tienen que entrar obligatoriamente por la 629 y luego ir a Saltacaballo, o sea, ese recorrido lo hacen siempre. De tal forma que eso ha provocado que la cifra de siniestralidad en ese tramo en concreto, Colindre Ramales, ha bajado en picado. Lo cual, pues bueno, dudas, es prioritario, pero menos. Dudas rápidamente, que tenemos los últimos minutos, estamos a punto de finalizar. Tenemos, desgraciadamente, un accidente en la autovía, en la carretera, nos ponemos el chaleco, salimos. ¿Qué es mejor? ¿Quedarnos dentro del coche mientras hemos avisado policía, a que venga la grúa, etcétera, etcétera? ¿O salirnos? Depende de dónde esté el vehículo. Si el vehículo lo puede sacar fuera de la calzada... No le puedo sacar, está en la autovía. Pues le orillo, señalizarlo bien. lo mejor posible. ¿Y yo dónde me quedo? ¿Dentro o fuera? Lo más fuera que puedas. Lo más fuera. Sí. Y si es posible, detrás de... Por supuesto, cuando me refiero fuera, me refiero fuera de la calzada y del arcén, al otro lado del avión, si es que la hay. De todas maneras, es que tengo en mi caso, en mi familia, que accidentes increíbles en cambios de rueda, en asistencia, tremendo. Y todo está salpicado, que más que menos ha tenido desgraciadamente algún tipo de accidentes. Yo, desde que los seguros son los seguros, no he vuelto a cambiar una rueda. Sí, claro. No he vuelto a cambiar una rueda. Llamo, para eso tengo el seguro y que me cambie la rueda. Para eso lo pago. Es que hay gente que no lo sabe. Pero tú lo tienes en el seguro. ¿Por qué te vas a meter ahí? Álvaro se ríe. No, porque lo tengo pensado. Álvaro se ríe. Porque no me ha pasado nunca todavía y es una verdad. cosa que he pensado varias veces. El día que me pase, llamo, ¿no? Y además que ahora las ruedas en los coches son complicadísimas, porque tienen... es una locura. Vienen los de la grúa, tardan 20 minutos, que lo hacen muy bien y son muy majos. Tiene un protocolo especial que se Claro. ha firmado con la DGT, porque también ha habido accidentes. Eso es. Empleados de grúas que puf. cargando y descargando, haciendo un cambio de ruedas, han tenido accidentes. Hay Bueno. un protocolo especial de seguridad para ellos también. Que ha sido un placer, se me ha hecho cortísimo. No sé si a José Miguel Tolosa también. Pues sí, a ver si tenemos otro día de oportunidades y traemos cargado un montón de baterías de preguntas. Álvaro, que ha sido un placer. Muchas gracias, igualmente. Y Luis, sigue. Álvaro, te han puesto en el cuestionario para sacar el carné en una rotonda, en una salida hay un coche de policías, en otro el de bomberos, en el otro la ambulancia. Veo que los temas que me he jugado... ¿Quién tiene preferencia? Es una pregunta de tu época. ¿Ya no? Yo esa no... Era una pregunta de mi época, es verdad. Sobre preferencias de paso, una intersección normal, sí. Intersección normal, pero Sí. había en mi época un capítulo de preferencias. Sí, claro, Era más sí, preferencia sí. Bomberos que ambulancia, policía. Depende ¿Cuál era si el tipo de circulaba, Cuidado, en servicio Lleva de en servicio urgencia, de ¿no? urgencia. Sí, tenían... Sí, Y el que servicio de sube y el urgencia. que baja también. Estábamos en una rotonda, no me cambie la pregunta. Y Estamos en si una un rotonda camión, un autobús, y cada uno... un- No, estamos en una rotonda, cada uno tiene una salida. Policía, con los prioritarios, que se dice así, puestos. Policía, ambulancia, bomberos... ¿Quién tiene prioridad? Esa pregunta era en una intersección normal, no rotonda. Escucha, No, los tres no había Que no había rotonda, rotonda, los tres- que no los había tres- rotonda. los tres vehículos en servicio de urgencia. Si los tres van en servicio de urgencia, se aplica la norma general de preferencia de paso. Primero el que sale por la derecha. te lo acabo de decir, perfecto. Perfecto. Espero que ustedes hayan estado a gusto, yo estoy encantado. Álvaro, me imagino que también. Muy bien, muy a gusto. Además, con el examen aprobado, pues mejor, pues muchísimo mejor. Luis, que muchísimas gracias. A vosotros. Y que no te jubiles. ¿eh? Bueno, vamos a aguantar lo que se pueda. Enhorabuena a todo el colectivo que tenéis ahí en autoescuelas, Muchas gracias. que hacéis un trabajo A increíble. Camilo, nuestros profesores, yo le debo la vida, vamos. José Miguel Tolosa, jefe, A vuestra disposición. que muchísimas gracias por su amabilidad y por las facilidades en hacer un programa de divulgación, que es lo que tienen que hacer los jefes, facilitar
facilitar los programas de divulgación. Para Que ello para eso estamos. estamos los medios de comunicación. Y el que tiene miedos es que algo habrá hecho. Es importante. Contar con vuestra colaboración es muy importante. Muchísimas gracias, señores. Verdad o mentira. La semana que viene, más y mejor, a partir de las 9 de la noche. Gracias.